porque todo esto que les he mencionado lo resumo para nuestra realidad nacional, para el país, ¿no? Entonces, continuaremos en esta última conferencia con la última parte, que es ya, como dice bien claro, un llamado a la acción. ¿Qué debemos hacer para que podamos mejorar estas limitaciones? Muy bien, como les comenté en un principio, los objetivos de desarrollo sostenible, en especial el objetivo 3, que es de salud y bienestar, son 17 objetivos que articulan todas las necesidades de los países que lo integran, este acuerdo, para que en el 2030 se puedan resolver, o al menos se mejoren sus metas. Pero no vamos a poder llegar a cumplir estos objetivos, ahora peor con el tema de la pandemia, ¿no? Si es que no hacemos que los sistemas sean más modernos y asequibles para los servicios PAN, ¿no? Eso no va a pasar. Es una oportunidad importante. Estamos en 2020 y tenemos 10 años para que de repente eso se revierta. Pero para que eso se revierta, necesitamos esto, y esto es implementar un plan estratégico nacional de laboratorio. Es decir, que todos los actores, y cuando hablo de todos los actores, hablo de todos los actores, todos los profesionales de los servicios PALM, nos sentemos y hablemos con los protagonistas, el ente rector, etcétera, la clase política, y definamos este plan estratégico nacional, donde todas las actividades relacionadas a programas presupuestales, etcétera, todas las políticas públicas que se quieran implementar, etcétera, deben de tener, obviamente, un conocimiento pleno de nuestra contribución en este plan estratégico nacional. Y esto es lo que necesitamos, implementar un plan estratégico nacional. Muy bien. Este plan tiene que tener como una visión general, básica, importante, de trabajar en red y en niveles, ¿no? Eso es lo más importante. Y es lo que, por ejemplo, lamentablemente el hecho de tener un sistema de salud fragmentado y segmentado hacen de que esto sea un gran obstáculo. Hemos visto, por ejemplo, en esta pandemia, cómo los sistemas de salud nunca conversaron. Salud por un lado, MINSA por otro lado, clínicas privadas por otro lado, fuerzas policiales por otro lado. Y eso lamentablemente generó un impacto enorme. Entonces las redes de laboratorio deben estar integradas. Y como hemos visto, bajo niveles. Entonces de esa manera es la única forma que podamos hacerle frente a que los servicios PAL mejoren. Y por ejemplo, para que esto sea así, bien claro, dice el documento que necesitamos un 4% del presupuesto nacional de salud para este plan. Por ejemplo, este es un presupuesto del 2019, el sector salud tenía 18 millones, 18 mil millones de soles. De esto, el 5% debe estar destinado para este proyecto, para este plan, si es que queremos que realmente esto camine. Entonces, para empezar, nuestro plan debe tener un presupuesto. Y el otro punto importante es que los patólogos deben impulsar en sus servicios y asumir roles de liderazgo, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, para que esto comience a caminar. No debemos seguir siendo anónimos, invisibles. No debemos esperar que pasivamente las cosas sucedan por generación espontánea, sino que tenemos que ser propositivos, proactivos, involucrarnos, ¿no? El artículo menciona que deben existir una alianza global para lograr este objetivo y involucra 5 actores. Miren, los pacientes no son ajenos a ello, pero los pacientes realmente podemos involucrarlos, claro que sí, pero ¿cuándo? Cuando sepan pues de esto. Si no saben de qué se van a involucrar, ¿cómo? Los médicos, ¿no? Deben involucrarse, que son nuestros principales usuarios. La industria diagnóstica. La industria diagnóstica también. La clase política, lamentablemente hay que entenderlo, pero la parte política es fundamental para este logro. No, los escenarios actuales distorsionan nuestra realidad de la contribución de la clase política.
pero ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y en definitiva, todos los profesionales, todos los profesionales de la medicina de laboratorio deben involucrarse en este compromiso. Todos. Planificación nacional, financiación y promoción en el desarrollo e implementación de servicios PAL innovadores y accesibles para la mejora de la atención al paciente. A nivel mundial, ese sería lo ideal. Entonces, como hemos visto, tenemos que hacer uso de algo que se llama advocacy, la movilización, el llamado, la visibilidad. Para esto, vamos a entender esto un poquito más adelante. Todo este llamado, este conocimiento público mediante este plan estratégico, en definitiva, que se puede implementar, necesita un financiamiento. Con este financiamiento podemos definir claramente las estrategias para mejorar la fuerza laboral, para mejorar el tema de educación y entrenamiento, para mejorar las limitaciones de infraestructura, de calidad, estándares y acreditación, y por último, poder obtener servicios PAN de alta calidad. Eso sería lo ideal. Entonces la publicación nos entrega llave en mano 8 recomendaciones para abordar estas barreras identificadas y comenzar a generar un cambio. Son 8, las cuales hablaré en detalle al final. Todo esto no es algo que ya no se haya realizado. El primer ejemplo es esta declaración de Maputo ya hace bastantes años, ¿no? Donde se establece el primer ejemplo, creo, de una declaración de un plan estratégico involucrando a los servicios Palmer en el año 2008, ¿no? Y de la mano con la OMS. Un plan estratégico nacional adecuado para los laboratorios con patólogos involucrados como líderes de los servicios de patología clínica a nivel nacional. En su diseño e implementación permitirá pues a los países implementar estratégicamente soluciones a estos problemas. Este plan debería inclusive elaborarse de la mano con otros planes nacionales de especialidades afines. En la publicación hablan de cirugía, obstetricia, anestesia y cáncer por la interdependencia entre estas áreas. ¿Cuánto cuestan las pruebas de laboratorio? ¿Cuánto generan en realidad invertir en pruebas de laboratorio, por decirlo así? Y acá en la publicación habla que en países de altos ingresos aproximadamente el gasto total en salud representan del 3 al 6%. Sin embargo, estos porcentajes pueden variar, por ejemplo, si es a nivel hospitalario, nivel de comunitario, y dependiendo de los países, ¿no? Acá esta es una publicación que habla sobre los países de altos ingresos. Por ejemplo, miren, acá está Chile, por ejemplo. En definitiva, hay que entender que los test de laboratorio, las pruebas de laboratorio, pues van a depender de cómo se implementen, ya sea en la parte pública en especial, y va a estar relacionada pues al volumen, ¿no? Al tiempo de respuesta que querramos, los instrumentos que vamos a utilizar, es decir, el performance que tenga que tener, el tipo, frecuencia, etcétera, etcétera. No voy a ampliar mucho al respecto. Hay algunos ejemplos de los programas que se han hecho de repente en otros continentes y cómo, por ejemplo, llegaron al precio por prueba, acá $24 para esta serie 4 que vimos en un inicio. Otros, por ejemplo, para HIV, para pruebas de carga viral, hasta $17, ¿no? Algunas otras metodologías que han ido, digamos, viéndose sus precios y su contribución para solucionar algunos problemas específicos epidemiológicamente en algunos lugares. Entonces, estos enfoques innovadores de pruebas moleculares, por ejemplo, en plataformas POC, se están desarrollando de manera alentadora, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo a nivel nacional el incremento de plataformas LAM, por ejemplo, para el COVID, en hospitales públicos del Ministerio de Salud, y también creo que ya hay algunos convenios para otros sistemas de salud. Sin embargo, que es importante establecer pues estudios económicos, ¿no? Estudios económicos que evalúen realmente la utilidad clínica de este test, ¿no? Ver bien el costo-efectividad, en fin, para los entornos en los cuales se quiere implementar. Pero claramente también menciona la publicación que esto no va a ser posible, esto no es viable, no es razonable implementarlo,
si es que no fortalecemos primero lo que tenemos de manera primaria, ¿no? Porque sobre esto es donde se va a construir lo demás. Entonces, acá hay una recomendación de que tenemos que fortalecer nuestro sistema primario, nuestro sistema de atención primaria, para de repente construir un programa de laboratorio mucho más elaborado, que permita resolver algunos problemas nacionales, y definitivamente nuestro país tiene mucho que resolver en relación a diferentes enfermedades, ¿no? ¿Quién paga los exámenes, ¿no? En el cuidado de la salud, quien paga es un factor clave, en definitiva. En el sector público no vemos el tema de rentabilidad, lamentablemente, no lo vemos. Sí se ve esto, en definitiva, en el sector privado. ¿Quién paga los exámenes de laboratorio? Y acá creo que hay un tema ya reflexivo, porque eso va a depender mucho del acceso a la salud. Acuérdense que hoy en día, al menos con el CIS, se ha tratado de dar una cobertura mayor, pero pueden acceder a todo. Salud y los otros sistemas cobertura a un porcentaje de la población, pero la mayoría no, y igual hay un porcentaje importante que sigue siendo vulnerable, y el problema es que si su póliza o su cobertura no lo incluye, el tema va a ser más complejo, porque puede llegar a establecer casos de bolsillo, o lo que es peor al final, gastos catastróficos, ¿no? Acá, por ejemplo, mencionan los 16 pruebas más comunes por volumen en 6 hospitales, y acá están la mayoría de ellas, tanto público como privado. Hace algunos ejemplos para algunos países en los cuales se ha evaluado. Acá incluye países de bajos y medianos ingresos como la India, Kenia, Nigeria y Malasia, y de altos a los Estados Unidos. Acá un ejemplo para que lo comparen los demás. Y pone por número de camas los establecimientos, en los años que se hizo el análisis, y los principales 16 pruebas que se realizan en estos hospitales, ¿no? Hay diferentes formas como los países han experimentado de repente establecer estos copagos o pagos, y eso ya depende de cada uno de ellos. El que me llamó mucho la atención fue la India. En la India, por ejemplo, el seguro médico privado solo cubre algunos test realizados durante la hospitalización o la prehospitalización 30 días previos. Y si los pacientes quieren hacerse un chequeo gratuito, va a ser cada 3 o 4 años, después de 4 años de cobertura, para que tengan una idea. Sin embargo, aquí en los sistemas de salud, pues hay un reciclaje enorme, hay un sobrediagnóstico enorme, hay una, de repente, mala utilización de los test de laboratorio, y hay que entenderlo eso de otra perspectiva, como de repente otras realidades se ve que esto no es así. Entonces es importante que los países aseguren que los pacientes tengan protección de riesgo financiero, como le dije, para evitar pues gastos catastróficos, es decir, que la gente se endeude. A mí me llamó mucho la atención ahora en época de pandemia cómo había personas que les habían cobrado pues cerca de 1 millón de soles, 700.000 soles, 600.000 soles por la hospitalización por COVID, ¿no? Y que al final hay un compromiso de que el Estado trate de negociar con este sistema privado de salud para que después, mediante un acuerdo, bajó a menos de 50.000, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho que mejorar en relación a ese concepto. Y acá viene lo que les mencioné. Yo les invito a que lean este manual de advocacia o abogacía, en relación a información a la salud, y vamos a ir entendiendo un poco más este concepto, y es un concepto que hay que entenderlo de esta perspectiva, ¿no? Los servicios PAN permanecen invisibles, lamentablemente, dentro de los actuales objetivos. No estamos, no existimos. Es increíble cómo objetivos de desarrollo sostenible que se han hecho a un nivel tan grande, a un nivel mundial, no estemos considerados. Y eso, aunque le llame la atención, se debe a que de repente las principales instituciones o esta orfandad de liderazgo de la patología en el mundo ha ocasionado ello. Como le mencioné en un principio, Javier Miranda, que es un epidemiólogo y que va a tener el honor de analizar con otros profesionales en el mundo estos nuevos, eh, digamos, metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo le mandé justo esta visión nacional que hice de estas limitaciones, para que conozca más de nuestro campo, para que conozca más de los servicios PAL en el Perú. Y espero que lo revise, y espero que trate de tenerlo presente, pero al menos se lo mandé y lo revisó. Afortunadamente se lo mandé por Messenger y él me dijo, gracias, voy a tener presente su recomendación. Y es que tenemos que ser visibles, si no hay otra forma. Pero aquí en esta diapositiva les traigo algunas estrategias de las cuales ustedes, desde donde están, pueden sumarse a darle visibilidad a los servicios PAL.
Hay política narrativa, política organizacional, política simbólica, política económica. Quizás nos hemos circunscrito a la política científica y no hacemos mucho mano de las otras políticas, como por ejemplo política de los políticos. Vamos a entender un poco más de esto. La política narrativa ilustra nuestra historia, es decir, tu historia, nuestra historia, de los profesionales PAN. ¿Cuánto contribuyen al sistema de salud? ¿Cuánto contribuyen a la sociedad? ¿Cuánto hemos contribuido con nuestro diagnóstico en esta pandemia? ¿Cuánto? ¿Se habla de eso? ¿Se conversa? ¿Se hacen publicaciones? ¿Se insiste en hacer entender a la sociedad y a los gestores en la macrogestión en salud esa importancia de nuestra contribución al sistema de salud? Eso es fundamental, ¿no? Con cuánto, yo al menos desde que estamos celebrando el Día de la Patología Clínica, este es el segundo año, es enorme. Este año me gustó mucho ver cómo diferentes hospitales públicos y privados se unían a esta fiesta. Y también la industria diagnóstica, felicitándonos por este día. Y este día no es el día del patólogo, o sea, que se entienda que es el día de la patología clínica, el día de las UPCS de patología clínica, el día de la medicina de laboratorio en nuestro país, cuánto contribuimos nosotros. No es el día de un grupo ocupacional. Este día es la fiesta de todos, así como cuando se celebra el Día de la Tecnología Médica, involucra a todos los profesionales de la medicina de laboratorio. Lamentablemente vivimos en un mundo, al menos en nuestro país, donde queremos entender que estamos divididos y al contrario, es todo diferente. Si no entendemos que somos un solo cuerpo y no estamos fragmentados, este tema no va a caminar. Si creemos que estamos, no sé, pues en afrentas, estamos equivocados. El trabajo en salud es multidisciplinario. El paciente viene enfermo y la enfermedad no busca especialidades, la enfermedad no busca grupos ocupacionales. La enfermedad quiere salud y la salud es multidisciplinaria. La salud involucra a todos. La salud no involucra a grupos profesionales, involucra a todos. Y si no entendemos eso siendo profesionales de la salud, lamentablemente deberíamos estar en otro sector. Yo creo que tenemos que entender la importancia de nuestra contribución. Y el Día de la Patología Clínica es el Día de los Profesionales de la Medicina y Laboratorio. Y que se entienda así, es mi humilde opinión. Y lo digo con pasión. Un estudio sobre algunos comités de financiamiento en investigación para el cáncer y comités de políticas en salud indicó que menos del 3% de estos comités de cáncer y menos del 1.2% de los comités de políticas no habían presencia de profesionales de patología clínica, de PALM. No había. No estamos en esas grandes decisiones. No nos involucramos, no estamos metidos en estos decisores. Cuando se establecen las políticas públicas en nuestro país, hay profesionales del mundo PAN, digamos, preocupados por meter dentro de la agenda políticas públicas que estén en beneficio de nuestro sector. ¿Estamos involucrados? Los patólogos casi no ocupan, dice, puestos de liderazgo importantes en los financiadores internacionales. Por lo tanto, corresponde a nuestra comunidad asumir roles de liderazgo, garantizar que los servicios PAN se incorporen en la agenda. No tenemos que ser más invisibles, tenemos que sumar. Y hablo de los profesionales de la medicina de laboratorio, entiéndase. Tenemos que involucrarnos. Y miren algo más, la verdad, preocupante, ¿no? Instituciones que nosotros conocemos, que tutelan el desarrollo académico, que hacen consensos muy interesantes. Yo agarro consensos de Europa, por ejemplo, el último he hecho un curso de enfermedades cardiovasculares y he leído en detalle un consenso hermoso sobre dislipidemias de Europa. Pero esos consensos establecidos por estas instituciones con muy buena medicina basada en evidencia se consideran al momento de hacer grandes debates, por ejemplo, en las conferencias mundiales de la Organización Mundial de la Salud o la ONU, para incorporarlos
dentro de esas políticas? Documentos de la OMS o de la ONU entre el 2000 y 2016 no contienen referencias a documentos de instituciones que nosotros conocemos de enorme prestigio en el mundo de la medicina de laboratorio. No estamos. Acá hay un eslabón perdido, hay una cadena que está rota. ¿Qué pasa? Y acá hay un tema que se afianza el concepto de que nuestra narrativa es invisible, lamentablemente, a nivel mundial. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que revertir eso. Tenemos que hacernos visibles. Tenemos que salir de nuestras cuatro paredes. Es un llamado a su reflexión, introspectivo. Analícenlo. ¿Cuánto contribuyen ustedes en la medicina de laboratorio hoy en día, en sus establecimientos de salud, en sus sistemas de salud? ¿Se preocupan por ser visibles? Reflexionenlo. Yo tengo el honor de ser miembro de la Sociedad Peruana de Patología Clínica desde hace muchos años. Las asociaciones académicas de los servicios PALM deben de preocuparse por tener más visibilidad. Debemos hacer algo más por ser visibles. Y como les dije, acá no hay grupos. La salud es multidisciplinaria. Otro concepto importante es la política simbólica. La política simbólica incluye tratar de transmitir lo que hacemos a través de personajes públicos que todos conocen. Bueno, acá Forsyth salió con una cara media rara, pero las campañas de donación voluntaria de sangre son una gran oportunidad. Hoy en día el tema de aféresis, qué sé yo, el COVID nos está dando mucha luz. Yo en lo personal me siento halagado cuando me llaman de los medios para hablar acerca de lo que me mueve y de la pasión con que me involucro con lo que hago. No me imaginé salir en reportajes de Cuarto Poder, por ejemplo, para hablar de las pruebas diagnósticas. Pero me da una oportunidad y ya nos comienzan a escuchar. Y otros colegas que salen en diferentes foros, congresos, participamos. Estoy hablando de todos los grupos ocupacionales. Me invitan para un evento aquí, allá, y es enorme ver que podemos hacer uso de ello. Tenemos contactos en los medios, aprovechémoslo, toquémosles la puerta. Tenemos que ser visibles y la política simbólica se presta para ello, ¿no? Se ha visto que esto es una gran herramienta y podemos hacerlo, ¿no? Tratar de hacer uso de ello para tener más visibilidad. La política simbólica es clave y puede lograr enfatizar el papel central de los PAL en todos los aspectos. Por ejemplo, yo he puesto este logo. Sin la medicina del laboratorio no se confirma el SARS, pues, lamentablemente. Eslogan que nosotros podemos poner en nuestras páginas oficiales o en tu Facebook. En vez de compartir un meme, pues después de estar perdiendo tiempo, no sé, pues en tu TikTok, publica algo relacionado al laboratorio, que sepan que eres un profesional PAL y que promueves nuestro sector. Y eso dependerá de cada uno. La política económica, como mencioné, es la que está asociada a los análisis económicos. Esto en realidad es un tema un poco más extenso, pero también hay pocas investigaciones en relación a la política económica. Yo los invito a que la hagan. Otro tema quizás que se habla más y lo que se ve todos los días es la contribución científica que hacemos con nuestra labor, y eso sí, yo creo que hay harta información al respecto, ¿no? Y el otro es la clase política, los políticos. Quizás no lo que estamos viviendo ahorita en nuestro país, que lamentablemente es complejo de hablar. Yo quizás no voy a ahondar un poco al respecto, pero creo que todos somos conscientes que lo que está pasando en nuestro país es lamentable y es crítico. Pero hay que entender que la política, la clase política, va a ayudar mucho a tratar de que tengamos más visibilidad. Quizás no con este congreso, quizás con el que se venga a partir de abril, pero hay que entender
que en la medida que, por ejemplo, existan profesionales de la salud dentro del Congreso, vamos a tener que meternos, pero para construir, no para dividir, que la Comisión de Salud sirva para construir servicios PAN, no para destruirlos, no para cementar más lo que ya está dividido, sino para unificar y construir presencia, ¿no? Qué bonito sería, pues, que a nivel de la Comisión de Salud se discuta los servicios de PAN, desean que se incorpore el 5% del presupuesto a salud en este plan nacional ambicioso. Qué hermoso. Pero eso dependerá de nosotros cómo lleguemos a este nivel, ¿no? Este creo que es el primer gabinete del presidente Vizcarra. Bueno, la idea es esta. La política sirve para ese fin. Y otro concepto importante es que con el aseguramiento universal o un universalismo progresivo incluye la erradicación pues, de la pobreza y fortalecer los sistemas, ¿no? Los servicios PAN deberán pues, involucrar a los políticos a través de la promoción e inclusión de comités de alto nivel y establecer una agenda de trabajo con ellas. Otro tema importante es tocarle la puerta a instituciones que puedan de repente generar algún tipo de inversión. Y si no lo hacemos, no lo vamos a tener. Por ejemplo, nosotros como Sociedad Peruana de Patología ahorita estamos a puertas de poder tener la oportunidad de ser miembros de la Federación Internacional de Química Clínica. Ojalá se concrete y de repente ahí obtener algún beneficio para los asociados con becas, con capacitaciones. La circulación de cerebros es fundamental, pero también podemos tocar puerta a instituciones, ¿no? Como esta, por ejemplo, o como esta también, donde podemos generar de repente alguna propuesta o plan de trabajo para nuestro país. Y ahí es donde nosotros, en este caso los patólogos en nuestro país, pues somos los que tenemos que implementar o diseñar estos programas, ¿no? Con los otros grupos ocupacionales. Eso no está en discusión, pero hay que comenzar a hacerlo. Hay que comenzar a ser arquitectos y facilitadores clave de estos marcos apropiados para una agenda PAN coherente y sólida a nivel nacional. Que los pacientes sepan quién está atrás de sus resultados, quién libera ese resultado. Deben conversar con nosotros, debemos hacernos visibles y que no solamente sea un digitador que imprime un resultado, sino que sea un profesional PAN que hable con él y le explique probablemente qué ha tenido o cómo puede manejar esto. Ahí las asociaciones profesionales deben participar activamente en esta divulgación a los formuladores políticos y al público en general sobre la importancia de los servicios PAN. Hacer actividades académicas no solamente científicas, sino de repente de llegar a los pacientes. Yo al menos me he comprometido y en el año 2023 voy a sacar un libro para los pacientes, para el ciudadano de a pie, entre comillas, porque tenemos que hablar de nuestros temas con un lenguaje sencillo y plano hacia ellos. Y qué bonito ser actividades, por ejemplo, ya los voy a invitar a una actividad más adelante que lo voy a hacer el próximo jueves, justo por el Día Mundial de la Diabetes que se está celebrando el día de hoy, y va a ser para público en general. Y tenemos que hablar también para ellos, y no solamente mirando nuestro ombligo o hablando para nosotros como profesionales en relación a temas académicos, ¿no? Ahí también podemos involucrar a otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, radiología, cirugía, radioterapia, son, son especialidades afines. Hoy en día ya se habla de ya la medicina de laboratorio va a pasar de moda y va a ser lo que se llama la medicina integrativa. Hablan de fusionarlos con anatomía patológica y con radiología, porque hay muchos temas afines. Es un tema interesante, es un artículo que los invito a que lo revisen. Si están interesados, se los puedo mandar. Entonces, el aseguramiento universal, accesible y de alta calidad en estos países, pues para el 2030, no se va a lograr sin el cambio sustancial de los servicios PAN que están lamentablemente fragmentados, segmentados y sin recursos. Entonces tenemos que trabajar juntos, ojo, juntos, la palabra juntos, por las 8 recomendaciones clave. Responsables de la formulación de políticas, financiadores, organizaciones científicas o de investigación, comunidades clínicas, comunidades PAN, pacientes. Todos estos sistemas nacionales e internacionales sólidos por niveles y por redes. Y aquí están las 8 recomendaciones. Primera,
desarrollar un paquete global PAN basado en evidencias para su aprobación en entornos con recursos limitados. El mundo debería ser un diseño, un paquete global. De repente un objetivo de desarrollo sostenible dedicado para nuestro sector. Sería fabuloso. Y después de esto, ya un plan estratégico nacional, donde probablemente los principales lineamientos de este paquete global se alineen a lo que nosotros necesitaríamos, como parte de nuestra realidad nacional, ¿no? Y aquí los actores claves, pues, sería la comunidad de patología, profesionales de la atención clínica, otros grupos o profesionales, etcétera, etcétera. Asegurar el número de recursos humanos necesarios para que esto camine, ¿no? Ahí, acá, en definitiva, el CINEASE con AREME, por ejemplo, en el caso de la medicina, con la actualización de los estándares mínimos de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Preparar al personal con las habilidades y oportunidades educativas adecuadas para impulsar una prestación efectiva en los servicios PAN. Ese es otro tema, lo que veíamos, el tema de la calidad, el tema de certificación, etcétera. Establecer una infraestructura adecuada, ¿no? Mediante equipos especializados y LIS para garantizar la entrega de estos servicios de alta calidad. Tecnología, ¿no? Implementar temas, por ejemplo, como la telepatología. Comprometerse con una agenda de calidad que enfatice la necesidad de cumplir con las normas nacionales e internacionales, en especial relacionados a temas de acreditación, como por ejemplo con el INACAL en nuestro país para la acreditación de laboratorios clínicos. Y eso debería venir desde el ente rector, ¿no? Comprometernos a este fin. Como séptimo recomendación, incorporar financiamiento sostenible, es decir, meter al financiamiento un plan nacional sería fabuloso. Imagínense el día que se consiga esto. Uf, se podrían hacer muchísimas cosas. Y por último, y es lo que yo invoco a todos ustedes, asegurar la mayor participación de profesionales en la toma de decisiones, pero en beneficio de nuestro sector, con políticas, ¿no? Impulsada por liderazgo de los patólogos o de los profesionales de la medicina en laboratorio a nivel local, nacional y global. Qué excelente sería que ese liderazgo se despierte, que salgamos de esa quiescencia para tener otro involucramiento a nivel nacional. Entonces una PAN sólida, moderna, útil, accesible, ayudará mucho en el objetivo del aseguramiento universal, ¿no? Aquí yo les traigo un ejemplo. Dice, ¿cómo se verá la atención médica en los servicios, en los países, perdón, de bajos y medianos ingresos, con recursos limitados al 2030, en presencia de un sistema PAN fortalecido? Es decir, imaginémonos por un instante que al 2030 nuestros servicios PAN mejoran. Y todo lo que les he versado en en estas tres conferencias se llega a concluir. Y se fortalece el servicio PAN. Les he puesto un ejemplo. No es el ejemplo que está en la publicación de Lancet, pero sí es un ejemplo que les traigo para todos ustedes. Primero les haría una pregunta. ¿Qué país está dentro de los 30 países con mayor carga de tuberculosis multidrogo resistente en el mundo? Miren, en el top 30. ¿Qué país en América lamentablemente lidera la lista de países con mayor número de casos drogo resistente, multidrogo resistente y extensamente resistente? ¿Qué país ocupa el tercer lugar entre los países con mayor número de casos de tuberculosis por 100.000 habitantes? Y lamentablemente es nuestro Perú. Por un instante imaginémonos que nuestros servicios PAL se fortalecieron y miren lo que pudiera pasar. Un agricultor de 28 años que vive en una zona rural, digamos, llamada Atalaya en Ucayali, asiste a un establecimiento del primer nivel porque presenta pérdida de peso, fiebre, tos con sangre y sudores nocturnos. Inmediatamente el médico lo evalúe y considera que es necesario realizarle una vaciloscopía con fluorescencia por microscopía LED y le entrega sus resultados en 1 hora. BK positivo. Inmediatamente recomienda que se le haga un cultivo para el crecimiento y confirmar la presencia del Mycobacterium, y también le hace una prueba molecular mediante una metodología de GenExpert para ver cómo se comporta. Y con todo eso se diagnostica que lamentablemente el paciente tiene tuberculosis multidrogo resistente.
Al día siguiente, con los resultados, se inicia un esquema cortado de 9 meses para esta enfermedad, según lo que establece la OMS, y lamentablemente no hay una respuesta favorable. Él regresa y lo mandan al hospital de Pucallpa para su evaluación. Va al laboratorio central, deja sus muestras y 48 horas más tarde, a través de un teléfono móvil, lo llaman y le dicen que tiene tuberculosis extensamente resistente porque le hicieron mediante esta metodología el análisis. Al final, conocido el diagnóstico, se hace interconsultas por telemedicina a un hospital docente de tercer nivel y le recomiendan el esquema OMS del 2018, donde se priorizan fluoroquinolonas, linezolid, bedaquilina, clofazimina, delamanib, y al final el paciente tiene una evolución favorable. ¿Será eso posible? ¿Podremos llegar a ese nivel? En realidad esta conferencia ha tenido, como le dije de un principio, un contenido científico, pero principalmente un contenido reflexivo. Y si no somos agentes del cambio, lamentablemente esto no va a pasar. Dejo en cada uno de ustedes esa reflexión y prácticamente hasta aquí esta conferencia ha terminado. Esperemos que algún día exista un plan estratégico nacional para las UPS de patología clínica a nivel nacional. Todo lo que les he mencionado, pero aterrizado ya en el país, está en esta publicación que hice este año, que se llama Una visión peruana sobre los servicios de patología clínica, avances y agenda pendiente. Los invito a que lo revisen. Si desean leerlo, aquí ya hago una revisión un poco más detallada de estas limitaciones, pero en el ámbito nacional. Muy bien, y es hora de los cherries. Como ya saben, publiqué mi libro, este es mi primer libro. Cualquier persona que desee me puede escribir y podemos coordinar una entrega personal para ustedes o su establecimiento, como lo he ido haciendo con varios hospitales. Como le mencioné, el día jueves 19 voy a hacer una conferencia. Yo nunca pongo charlas, sino que esto ya lo hizo el área de marketing de esta institución. Ya le recomendé que considerara cambiar esta palabra, porque charla, para mi opinión, es de los charlatanes. Son digamos, información un poco consistente, y esta en realidad es una conferencia un poco informal, porque en realidad es con los pacientes, es con personas que no son del ámbito científico, pero que va a servir mucho porque, como les dije, el día de hoy estamos celebrando el Día de la Diabetes, y voy a hablar un poco de qué test son los más importantes para monitorizar a un paciente diabético, y de paso aprovechar para hacer más público el libro que he redactado. El día viernes tengo una conferencia también en este evento del Policlínico Peruano-Japonés, Medicina en tiempos de COVID. Ahí voy a hablar sobre las pruebas diagnósticas. Si están interesados, ingresan a su landing y pueden entrar y ver, inscribirse. También mencionarles que probablemente sea en enero que ya haga este curso, donde voy a tocar el tema de la enfermedad renal crónica, perdón, que es otro de los temas que están pendientes dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles que a mí me gustan averiguar. Y bueno, eso es todo lo que he tratado de traerles para que ustedes conozcan un poco más de esta realidad mundial de los servicios PAL en países de bajos y medianos ingresos, y quedo completamente abierto por un periodo de 5 minutos a sus interrogantes